tal, Pablo? Muchas gracias y felicitaciones por esta iniciativa. La verdad que juntar a toda esta gente un sábado para poder hablar sobre Alberdi es algo realmente importante, así que te quería reconocer el esfuerzo que has hecho para que esto se pueda hacer. Y bueno, a mí me toca hablar un poco de las bases, y generalmente cuando se menciona a las bases se piensa que se está hablando de la organización política del país, en el pensamiento de Alberdi. Alberdi lo que ha mostrado para mí es que en todos sus escritos ve a la sociedad como un todo que tiene varios aspectos, y por lo tanto todas sus obras tienen algo de política, algo de economía, algo de derecho, porque en el pensamiento de Alberdi prácticamente es inseparable. El sistema económico y rentístico se supone que es un libro sobre economía, pero hay principios jurídicos importantísimos en ese libro, y también principios políticos. Y las bases, hay algunos temas que me gustaría puntualizar, porque los considero de una gran actualidad en estos momentos. A ver, las bases y sistema económico y rentístico, por el momento en que fueron escritos, a veces son asimilados como la especie de comparación con el federalista a la Constitución de Estados Unidos. Probablemente el sistema económico rentístico es más contundente en el sentido de que ya está interpretando una Constitución con su texto. En las bases se explican más los principios, y la verdad es que en este sentido yo quisiera rescatar algunos puntos de este libro. Tomo algo, en primer lugar, de lo que decía Eduardo recién sobre la trascendencia del pensamiento de Alberdi, y qué es lo que pasó con el pensamiento de Alberdi después, ¿no? Yo he estudiado mucho la jurisprudencia de la Corte Suprema desde su constitución prácticamente hasta las primeras décadas del siglo XX, leyendo fallo por fallo. Y una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es que Alberdi, que fue prácticamente el padre de la Constitución, no fue mencionado por la Corte Suprema en sus fallos hasta que apareció el juez Antonio Bermejo. Alberdi empieza a ser citado por la Corte cuando Bermejo asume como juez y luego presidente de la Corte Suprema en 1902. El fallo Hileret, que es un fallo famoso, vinculados con las limitaciones al poder del Estado para reglamentar o regular la economía, que es uno de los primeros fallos donde interviene Bermejo. Es la primera vez que yo encontré que la Corte citara expresamente a Alberdi, citara tanto sistema económico rentístico como las bases, lo cual es bastante curioso, digo una curiosidad en el sentido de que tal vez no tanta curiosidad si uno piensa que esas grietas y peleas internas que existieron siempre en Argentina, también existieron en su época y probablemente hayan hecho que Alberdi fuera un poco relegado, pero es curioso que hasta el siglo XX la Corte Suprema no lo pusiera en el lugar que le correspondía a Alberdi como prácticamente el creador de la Constitución Nacional. Uno de los puntos que me parece importante es tocar, teniendo en cuenta la trascendencia de hoy, porque en realidad las ideas de Alberdi, hoy pareciera que estamos igual que hace 170 años, tenemos prácticamente los mismos problemas, y como si estuviéramos necesitando enfrentar la organización del país desde cero nuevamente, ¿no? De modo que es bastante terrible pensar que muchas de las cosas que Alberdi discutía hace 170 años, hoy las sigamos discutiendo y nos sigamos sorprendiendo de algunos de los problemas, ¿no? Por ejemplo, Alberdi sostenía y explicaba que, a diferencia de lo que había pasado en Sudamérica en las décadas anteriores, donde las constituciones fundamentalmente eran el producto de la necesidad de afianzar la independencia y la soberanía frente a la metrópoli, etc.
eh, Alberti decía, para esta época ese problema ya no existe. Nuestras constituciones no tienen que ser una forma de afianzar la soberanía ni de afianzar la independencia. Eh, Hoy no tenemos problemas con España, es impensable que ninguna potencia europea quisiera invadirnos. Por el contrario, la constitución que nosotros debemos sancionar es una constitución que organice la forma de lograr la prosperidad, el bienestar y el crecimiento de las personas, el bienestar de la gente, la protección de los derechos de propiedad, la protección de la libertad. De ese modo garantizaremos, si ustedes quieren, la independencia y la soberanía, pero lo fundamental es que el país prospere y que prosperen las personas. Y para eso él entendía que había que sentar bases para permitir el crecimiento, ¿verdad? Él vuelve al inicio del sistema económico y rentístico a recordar su frase de que gobernar es poblar, ¿no? Gobernar es poblar, y él decía, gobernar es poblar significa civilizar, significa generar las condiciones para el crecimiento individual, significa afianzar la libertad de las personas. Eso es poblar, y eso se logra de dos maneras: trayendo inmigrantes europeos que vengan con sus costumbres de producción, de crecimiento, de laboriosidad, de industriosidad, o generando las condiciones además para los, digamos, locales que puedan crecer de la misma manera y fomentar y desarrollar esas mismas costumbres. Decía Alberti, lo voy a citar porque me parece hay 2 o 3 párrafos que quiero citar porque son muy importantes. Dice, nos hallamos ante las exigencias de una ley que reclama para la civilización el suelo que mantenemos desierto para el atraso. El bienestar de ambos mundos se concilia casualmente y mediante un sistema de políticas y de instituciones adecuadas. Los estados de otros continentes deben propender a enviarnos por inmigraciones pacíficas las poblaciones que los nuestros deben atraer por una política de instituciones análogas. Dice, y ahí el fin de las constituciones de hoy en día. Ellas deben propender a organizar y constituir los grandes medios prácticos de sacar a la América emancipada del estado oscuro y subalterno en que se encuentra. Esos medios deben figurar hoy a la cabeza de nuestras constituciones. Así como antes colocábamos a la independencia, a la libertad o el culto, hoy debemos poner a la inmigración libre, a la libertad de comercio, a los ferrocarriles, a la industria sin trabas, no en lugar de aquellos grandes principios, sino como los medios esenciales de conseguir que dejen ellos de ser palabras y se vuelvan realidades. Entonces, y en esto, bueno, mencionabas hace un rato mi tesis doctoral sobre Vieites, Alberti rescata las ideas de la Revolución de Mayo, y sobre todo al principio del sistema económico y rentístico y en otros trabajos. Él dice, bueno, lo que estamos haciendo ahora de alguna manera es completar la tarea que se empezó entonces. En 1810 empezó algo que quedó trunco y ahora lo estamos terminando. Y yo he encontrado en su momento una gran, digamos, similitud entre ideas de personas como Belgrano o Vieites y las ideas que 40 o 50 años después desarrolló Alberti. Una de esas ideas, y que tiene que ver con esta noción de que la Constitución tiene que propender al desarrollo y al progreso, y que gobernar es poblar significa que gobernar es civilizar, es dar las herramientas para la prosperidad, es dar libertad. Tanto Alberti como Vieites en su momento se quejaban de ciertas costumbres españolas que tenían tanto los españoles peninsulares como los criollos. Y decía en su momento Vieites, y por eso Vieites cuando termina el colegio secundario se va
durante 20 años a la aventura al Alto Perú. Nadie supo bien qué es lo que hizo en esa época. 20 años de su vida, entre los 17 y los 37. Y decía Vieites, oh, aquí la gente en realidad tiene por norte ser abogado, cura o militar. Todos quieren ser eso. Nadie quiere ser industrial, nadie quiere establecer una empresa, una fábrica, nadie quiere producir la tierra. Todo eso es considerado como trabajos secundarios, cuando en realidad eso es lo que hace grande tanto a una persona, porque le permite prosperar, como a una sociedad o a un país. Y escribió bastante Vieites en el semanario en su momento sobre este tema. Y en las bases, Alberdi dice algo muy parecido. Dice, primero hay que hacer una diferencia entre instruir y educar. Instruir es enseñar a leer y escribir, enseñar matemáticas y esas cosas, pero no es eso lo que va a hacer que la gente pueda desarrollarse y prosperar. La importancia es la educación, y la educación se basa en ciertos principios y valores que la gente desarrolla y que lo hace ser laborioso, ser productivo, ser trabajador, ser respetuoso de los derechos ajenos. Y por lo tanto, decía Alberdi, hay que educar en el ejercicio de la libertad práctica. Él decía, no hay mejor forma de educar a una persona que permitirle trabajar, producir y prosperar. La libertad práctica, la libertad de empresa, el derecho de propiedad, la libertad de comercio, todo lo que propenda al desarrollo, al crecimiento y a la producción, son formas de educación, decía Alberdi. Y esta educación práctica de la cual nosotros carecemos, porque hemos vivido en una sociedad que primero le interesa fundamentalmente el estatus y ser el abogado o ser el sacerdote o ser general, y por otro lado prioriza esas cuestiones por sobre la educación en el ejercicio de la libertad. Eso nos ha sometido durante mucho tiempo al atraso. Y en este sentido, decía textualmente, la instrucción superior de nuestras repúblicas no fue menos estéril e inadecuada a nuestras necesidades. ¿Qué han sido nuestros institutos y universidades de Sudamérica, sino fábricas de charlatanismo, de ociosidad, de demagogia y de presunción titulada? La instrucción, para ser fecunda, ha de contraerse a ciencias y artes de aplicación, a cosas prácticas, a lenguas vivas, a conocimientos de utilidad material e inmediata. Decía Alberdi, ¿para qué estudian latín en las escuelas? Que es una lengua muerta y que no sirve para nada. Hay que estudiar inglés, que es el lenguaje con el cual uno puede comerciar en el mundo. Y en realidad, en la cabeza de Alberdi, lo que había era, tenemos que cambiar la mentalidad y las estructuras sociales del país para ponerlo a tiro de lo que se necesita para que la comunidad pueda crecer y prosperar en libertad. No es solamente cambiando una constitución, no es solamente cambiando un esquema económico, va más allá todavía, Alberti, dice, hay que cambiar la forma de pensar. Y la gente va a cambiar la forma de pensar cuando pueda ejercer su libertad en forma práctica y obtener los beneficios de esa libertad. Se quejaba, de decir, ¿por qué hay tan pocos industriales o ingenieros y hay tantos abogados, curas y militares? Este es un punto que desarrolla Alberti en las bases y que, si bien pareciera estar desconectado de la organización política, en realidad tiene mucho que ver con la organización política, porque si uno propende al desarrollo de la libertad práctica, al ejercicio de la libertad práctica, necesita tener una organización política que se base fundamentalmente en el reconocimiento y protección de los derechos individuales, en el reconocimiento pleno de los derechos de propiedad,
en la libertad de comercio, en un gobierno limitado, en bajos impuestos. Fíjense, decía Alberdi algo que hoy debería estar escrito en la próxima marcha contra el gobierno. El derecho colonial está estructurado para fomentar y cuidar la propiedad del fisco, y a pesar de la revolución y la independencia, seguimos siendo repúblicas creadas para el fisco, y esto debe ser reformado. Modificar la Constitución significa que las personas y los derechos de las personas están por encima de las potestades del Estado. El gobierno existe para la protección de los derechos y no las personas son siervos del fisco y siervos del señor. Antes eran siervos del rey, hoy son siervos del Estado, pero en el fondo esa estructura de servir al fisco con impuestos y con servicios personales, no había cambiado y por lo tanto se requería una modificación absoluta. Por eso Alberdi decía, hay que modificar la legislación que tenemos. Esta idea de los cambios legislativos termina plasmándose en la Constitución, ¿no? El artículo 24 de la Constitución dice que el Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todas sus ramas. Es un artículo que ya quedó histórico, pero que en realidad, fíjense la importancia que tenía este punto, que hay un artículo expreso de la Constitución que le ordena al Congreso que promueva la modificación de la legislación. Alberdi veía una total incongruencia e incompatibilidad entre la legislación española que habíamos heredado y las ideas de la organización de una sociedad para la protección de los derechos y la libertad y el progreso. Esa legislación mataba el progreso, mataba la posibilidad de prosperar. Esto Alberdi lo tenía muy claro y además, bueno, después en Sistema Económico y Rentístico lo explica con ejemplos claros, tanto de la antigua legislación española como de la que se sanciona en el país después de la Revolución de Mayo y de la Independencia, y en especial durante la época de Rosas. Pero una de las quejas de Alberdi fue que en realidad, producida la independencia, en lugar de sancionar leyes nuevas basadas en el tipo de sociedad por el cual se había declarado la independencia, lo único que se hizo fue o bien mantener la legislación española y seguirla aplicando como si nada hubiera cambiado, o bien sancionar nueva legislación que seguía los mismos principios de la anterior legislación española. Alberdi quiere romper con esto. Y por eso inicialmente Alberdi piensa que la codificación es un buen sistema para esto, porque en realidad uno podría cambiar todo el derecho civil o todo el derecho comercial, digamos, colectivista que venía de España, por uno mucho más moderno, más ágil y que protegiera la libertad individual. Hacerlo de un plumazo a través de un código no parecía mala idea, si bien Alberdi decía hay que tener cuidado con el modo en que se llevan a cabo las modificaciones legales. Sin embargo, el propio Alberdi, muchos años después, ya viejo, cuando Vélez Sarsfield, cuando se sanciona el Código Civil en 1870, escribe desde Europa muy duramente contra el Código de Vélez Sarsfield, diciendo que justamente ese código tan minucioso, con tantas fuentes, etcétera, lo que hacía era matar la evolución del derecho, ¿no? En esta visión más anglosajona, si ustedes quieren, un derecho que evoluciona lentamente a través de la intervención de los jueces, la imposición brutal de un código, ya lo veía Alberdi como este no es el código en el que estábamos pensando. Pensábamos en algo de principios generales abstractos, mucho más, digamos, más abstractos, y no esta cosa minuciosa que Vélez Sarsfield ha sancionado y que el Congreso aprobó. Él tenía una visión muy
anglosajona, si ustedes quieren. Él veía a una sociedad avanzando con libertad y con jueces resolviendo los conflictos. Él remite o habla mucho sobre la importancia de los jueces, de tener buenos jueces que protejan los derechos y hagan cumplir los contratos, y no tanto de la legislación que realice esto. Y de algún modo, probablemente él termina viendo que lo que le faltó al país fue precisamente haber hecho mucho más intensa esta modificación del orden jurídico del país, que siguió siendo muy influido por principios del derecho español y del derecho continental europeo en general. Ya el hecho, por ejemplo, de que se aplicaran las ordenanzas de México y respecto de la minería, y que se estableciera un código de minería siguiendo el principio europeo y español de que el Estado es el dueño de las riquezas del subsuelo, generó un cambio abrupto entre Argentina y Estados Unidos, por ejemplo, donde en un lado la propiedad del subsuelo permitió el crecimiento y el desarrollo y el desarrollo de empresas y de riqueza, y en Argentina terminó retrasando la creación de riqueza y generando corrupción y todos los problemas que conocemos. De modo que otro de los puntos que tal vez ya se trató, por lo que pude escuchar en sesiones anteriores, pero esta cuestión, esta relación entre el federalismo, entre federales y unitarios, una relación que yo creo que los tenía incómodos a todos, esta idea, ¿no?, de las peleas de Sarmiento con Alberdi. Yo creo que en el fondo los dos tenían claro que había un problema. El problema era que intuitivamente el federalismo es más razonable y, como dijo Eduardo hace un rato, Alberdi se ubicaba en el contexto. Él estaba defendiendo un proceso que había venido desde los caudillos federales para organizar el país. Y además esto era coherente con la idea de que no haya centralismo, que el Estado no tenga un monopolio del poder. Así había surgido Estados Unidos como modelo. Y entonces la idea de federalismo era muy atractiva. Pero, ¿qué pasa? Las provincias estaban gobernadas por caudillos que no eran liberales ni tenían este pensamiento republicano. Y en Buenos Aires, donde las ideas de la Ilustración estaban en boga y eran conocidas y había mucha intelectualidad, en realidad todo eso estaba puesto al servicio de tener un gobierno central poderoso y monopólico. Entonces, frases como la de Sarmiento, ¿no?, que cuando decía yo soy unitario en las provincias y federal en Buenos Aires, o esta visión que se nota en las bases, en Alberdi, cuando habla del federalismo, pero ojo, tengamos también en cuenta los principios que se han desarrollado por los intelectuales en Buenos Aires. Era una tarea titánica que, por lo visto, nunca se llegó a concretar, porque seguimos discutiendo lo mismo, de poder compatibilizar la necesidad de un federalismo fuerte con el poder económico y político hegemónico que se maneja desde la ciudad de Buenos Aires. Es un tema que afloró entonces, que no se pudo resolver, pero que lo veía Alberti, lo señalaba, también lo hizo Sarmiento, y que nunca pudo existir un auténtico federalismo, y que luego el centralismo fiscal de Buenos Aires terminó de algún modo de aniquilar, ¿no? Con lo cual yo diría, para no extender demasiado esto, y después si quieren podemos, si tienen alguna pregunta la podemos ver, yo lo que concluiría que en las bases Alberdi nos escribe los lineamientos generales
del tipo de organización que deberíamos tener si queremos crear una sociedad de gente libre, productiva, próspera, que crezca, como estaba sucediendo en Europa y en Estados Unidos, algo que iba más allá de instituciones políticas o de códigos o de cuestiones políticas, sino que era algo mucho más filosófico, educar en el ejercicio de la libertad práctica, reconocer los derechos individuales y que el Estado simplemente acompañe. Fíjense que muy curioso, en 1850, a mediados del siglo XIX, ya aparecen cosas que no eran ni pensadas por los revolucionarios de Mayo, que no las pensaban ni Belgrano ni Vieites, que es, por ejemplo, y recurrentemente se refiere a Alberdi, al ferrocarril, el chemin de fer, es decir, el ferrocarril es lo que va a permitir que todo el país se conecte, que las riquezas vayan a los puertos y que todos puedan prosperar. Por supuesto, el avance de la tecnología y de la industria había producido ya cambios en el mundo que no existían en la Revolución de Mayo, y Alberdi ve ese mundo, dice, hacia esto tenemos que ir, esto es lo que viene, y para llegar a esto tenemos que garantizarle a las personas que puedan explotar su potencialidad individual en toda la cantidad que pueda, y buscar las formas de producir y generar. Yo creo que es un libro que debería volver a leerse hoy, junto con el sistema económico y rentístico, y bueno, con tantas otras cosas de Alberdi, porque, y esto es un poco la visión pesimista, ¿no? Pasaron como 170 años desde entonces y seguimos discutiendo las mismas cosas y seguimos teniendo los mismos problemas, y desgraciadamente aquellos problemas no pudieron ser resueltos. Y desgraciadamente podríamos volver a plantear filosóficamente aquella discusión, y probablemente en épocas de Alberdi había cierto consenso de que por ahí iba el crecimiento del país. Hoy, desgraciadamente, tal vez en la opinión pública, o en los medios o en las redes, las opiniones serían contrarias. Pero bueno, la batalla cultural y la batalla de las ideas, que está dada más que nunca, nos encuentra con Alberdi como el principal aliado de las ideas de la libertad, hoy igual que hace 170 años atrás. Así que bueno, esto es lo que yo quería transmitirles un poco respecto de esta obra, y quedo a disposición, Pablo, de lo que quieras, si tenés alguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta para hacer o comentario. Sí, creo que estaba ahí Iván Vigiali, creo que había levantado la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? Le quería hacer una pregunta. Usted algo mencionó en su exposición. ¿Cuáles son las razones que usted considera que evitaron en este país que la Constitución sea una gran ley derogatoria, como decía Alberdi? Específicamente, no solo con la legislación de fondo, sino con la legislación de forma, respecto de los códigos procesales, bueno, que al día de hoy seguimos el inquisitivismo, no solo en el sistema penal, sino en el procesal civil también, o no penal. Gracias. No, nada, al contrario, es una muy buena pregunta. Yo creo que las causas posiblemente sean múltiples, pero que se pueden juntar en que lo que no se pudo hacer en Argentina fue limitar el poder del gobierno central. Es decir, no hubo limitaciones al poder de la legislación. Yo les decía al principio de todo, Alberdi no es mencionado por la Corte Suprema sino hasta 1902. Y a pesar de que hubo jueces como Gorostiaga, que fue mencionado antes, que estuvo en la primera corte y eran jueces extraordinarios, no veían tal vez lo veían un poco extremista Alberdi en ese punto, y fíjense que la primera vez que se lo cita Alberdi es para anular la ley del azúcar, en la medida en que generaba cupos y generaba
digamos, le quitaban dinero a unos productores para fomentar el trabajo de otros y generaba una política económica. Lo que la Corte dijo ahí fue, no se puede hacer política económica a expensas de los derechos individuales, o algo que hoy suena a algo maravilloso. La Corte lo dijo con cita de Alberdi. Eso se perdió en Argentina. En las primeras décadas del siglo XX, las limitaciones al poder del Estado, por el contrario, se fomentaron las ideas de que está bien que el Estado reglamente los derechos, que el Estado se encargue de decirle a las personas cuál es la mejor forma de vivir, y no existieron las limitaciones. Y eso hizo que distintos gobiernos, todos los gobiernos, terminaran siendo violadores seriales de derechos individuales. Y entonces este principio de que cada uno de nosotros pueda seguir su propia vida y buscar su propia felicidad, finalmente terminó siendo letra muerta. Aquella idea tan importante de Alberti, es decir, deroguemos todos los principios de la legislación anterior, en el fondo fue peor, porque en realidad lo que se hizo fue sustituir aquella mala legislación por legislación cada vez peor, y no hubo una protección por parte del sistema judicial para evitar que ese avance siguiera su curso, ¿verdad?